¿Cómo les va, chicos? Me da mucho gusto saludarlos nuevamente. Seguimos con nuestro curso. Vamos a trabajar hoy 5 de octubre ya. Estamos ingresando ya al mes de octubre y nuestro último mes de clase, ¿no? Vean que hoy es el último día de clases. Tenemos feriado el día viernes y regresaríamos hasta el día lunes. Y la siguiente semana pues también tendríamos actividad únicamente 2 días porque es el Congreso de Ingeniería, ¿verdad? Y ya pues luego de la primera quincena de octubre pues nos vamos en la recta final. Estamos a la recta final de nuestro curso. Muy bien, mientras hoy entonces 5 de octubre trabajaremos con el tema de fuerza magnética sobre un conductor que transporta corriente. Se recuerdan que pues ya estamos ya un poquito más adentro sobre los temas de magnetismo y vimos que una partícula con carga soporta una fuerza magnética siempre que ésta esté en movimiento. Ya aprendimos el último día de clases pues que también dependiendo del campo magnético, si este es uniforme, entonces las partículas tienen cierto comportamiento cuando están en movimiento. Entonces hoy trabajaremos cómo sería la fuerza magnética debido a una corriente. ¿Y por qué una corriente? Porque recordemos que una corriente no es más que un flujo de carga sobre un conductor. Imaginemos entonces que tenemos aquí un conductor. Y que en este conductor se mueve una corriente que llamaremos I. ¿Sí? Recordemos que una corriente I lo definimos como un flujo de carga que se mueve a través del tiempo sobre un conductor. Como estamos hablando de que tenemos un flujo de carga, se refiere a que tenemos aquí un montón de partículas con carga moviéndose sobre el conductor, ¿verdad? Ahí dentro del conductor está moviéndose ese conjunto de cargas. Ahora pensemos que este conductor se encuentra dentro de un campo magnético en alguna dirección. Pensemos entonces pues, que el campo magnético aquí es hacia afuera, ¿verdad? Recuérdense que estos puntitos indican que el campo magnético es saliente, recuérdense, hacia nosotros. Eso tenemos que tenerlo ya bien claro. Entonces, las cargas en movimiento aquí, según lo que nosotros sabemos, la fuerza magnética que reciben esas cargas está dada por la carga que se mueve, la velocidad a la que se mueve, la magnitud del campo magnético y el seno del ángulo formado entre estas, ¿verdad? Muy bien. Bueno, hagamos lo siguiente entonces. Esta velocidad sería la velocidad a la que se están moviendo esas partículas y que en su momento definimos que no era más que la velocidad de arrastre. ¿Sí? Lo definimos en su momento. Por fines prácticos, supongamos que la rapidez a la que se mueven esas partículas está dada por la longitud del cable dividido el tiempo. Entonces vamos a poner aquí la longitud del cable dividido el tiempo, que no es más que la velocidad de arrastre, la velocidad a la que se mueven las partículas dentro del conductor, multiplicado por el campo magnético y por el seno del ángulo. Sin embargo, la fuerza magnética que está soportando ese cable no va a ser la fuerza magnética simplemente de una carga, sino va a ser la fuerza magnética debido a un conjunto de cargas. Por lo tanto, la fuerza magnética ahora está dada por este conjunto o este flujo de cargas multiplicado por la longitud del cable, por el campo magnético y por el seno del ángulo. Ahora noten algo bien importante. Aquí tenemos un tiempo. Si esta expresión del tiempo lo pasamos para acá, dividido tiempo, entonces esta expresión de aquí se transforma a la corriente. Y por lo tanto, la fuerza magnética, cuando ya no es una sola carga la que se mueve dentro de un conductor, sino ya es una corriente, entonces esa fuerza magnética que el conductor va a soportar debido al conjunto de cargas que está dentro de él, se define como el producto de la corriente, la longitud del cable, el campo magnético y el seno del ángulo, en donde ahora, perdón, este ángulo va a ser el ángulo formado, perdón, por la dirección de la corriente y el campo magnético. ¿Sí? Recordemos que la corriente no es un vector, ¿verdad? La corriente no es un vector. Por lo tanto, al indicar la dirección de la corriente, pues estamos diciendo hacia dónde en conjunto se mueven todas las cargas, ¿verdad? ¿Sí?
Lo que sí podría ser un vector sería el vector L, que indica el desplazamiento o la dirección de desplazamiento de la corriente. Por eso es que en muchos libros ustedes van a encontrar que definimos la corriente de forma vectorial como el producto de la corriente por el vector desplazamiento de las cargas en producto cruz con el vector campo magnético. Entonces lo correcto sería decir el ángulo formado por la dirección de la corriente, que está dada por el vector desplazamiento de las cargas y el campo magnético, ¿verdad? Aquí vamos a agregar tal vez que debe ser el campo magnético. ¿Estamos? Entonces, esta es la ecuación vectorial que me define la dirección de la fuerza magnética. La idea de la mano derecha sigue siendo la misma, solamente que cuando estamos hablando de un conductor con carga, voy a volver a copiar la figurita de nuestra mano derecha, si es que la encuentro. Sí. Cuando estamos hablando de corrientes con cable, entonces nosotros tenemos que ubicar nuestra mano derecha del siguiente modo. Suponemos que este es el origen, la palma de nuestra mano, el campo magnético siempre apuntando de forma perpendicular a la palma de nuestra mano, la dirección de la corriente apuntando hacia donde están nuestros 4 dedos. Vamos a poner aquí corriente. O lo correcto, como les decía, el vector longitud, que apuntaría en la dirección del movimiento de las cargas, el vector campo magnético, y resulta entonces que nuestra fuerza magnética está apuntando en la dirección de nuestro pulgar. Este sería el vector fuerza magnética. Siempre todo de manera perpendicular. Estamos perpendiculares estos entre sí. Entonces vean que ahora nos tenemos que basar en la dirección del movimiento de las cargas. Más que todo en la dirección de la corriente, pero esto es elementos matemáticos que nos indican que la corriente no es un vector, pero el desplazamiento, o sea, la longitud del cable sí que lo es. Algo bien importante de esto es que nosotros estamos trabajando aquí bajo la idea de que el cable se encuentra en una longitud recta. Pero ¿qué pasaría si nosotros tenemos un cable, un conductor, que transporta corriente de manera no recta? ¿Qué hacemos en este caso? Bueno, entonces lo que hacemos aquí es dividir este pequeño cable en pequeños segmentos de longitud ds y calcular la fuerza magnética debido a este. Para este caso entonces la fuerza magnética, de forma vectorial inevitablemente, se definiría como la corriente que circula, que esa sí es constante durante todo el conductor, multiplicado por el producto cruz, vean, el producto cruz de la longitud por el campo magnético. Pero eso sería una porción de la fuerza magnética. Por lo tanto, la fuerza magnética total se definiría como la integral de curva, una integral curvilínea, eso que ustedes aprenden en matemática intermedia 2, en mate 5, a través de la trayectoria C, donde C sería la trayectoria que sigue la curva, el conductor, perdón, multiplicado por la corriente y el producto cruz de ds por B. ¿Estamos? Esto definiría la corriente, pero en la fuerza magnética a través de un conductor que sigue una trayectoria específica. Pero esto se sale de las ideas que nosotros queremos abarcar. Ya, como les he mencionado algunas veces, para un curso de electromagnetismo, pues estas serían como que básicas, elementos importantes que se deben conocer para poder determinar, ¿no? Entonces, aquí no vamos a meternos muy estricto con los cálculos. Claro que sí podríamos. Ustedes ya tienen el conocimiento aprendido en cursos posteriores, pero pues imagínense que llevaron el curso hace un año, hace 2 años, o por situaciones de pandemia pues no lo vieron, cosas por el estilo, pues ahí siempre hay algo, o ya se les olvidó. Entonces pues no vamos a meter mucho a esto, ¿no? Porque tampoco quiero perjudicarlos y asustarlos con las teorías que, como les he mencionado, no son difíciles, solamente pues son procedimientos que hay que realizar, saber los procedimientos que hay que seguir y aplicar pues siempre los conceptos importantes sobre las integrales, es más matemático. Entonces tenemos aquí ideas importantes. Esta es la ecuación que me define la magnitud de la fuerza en un conductor que transporta corriente. Esta es la expresión que me define el vector fuerza magnética a lo largo de un conductor que transporta corriente. Y este es el vector, aquí también sería vector, de la fuerza magnética. No, aquí no sería vector, aquí sería la magnitud. Esa sería la magnitud de la fuerza magnética total que se tiene sobre un conductor que transporta corriente de manera no uniforme. ¿Estamos?
Entonces nosotros vamos a trabajar simplemente con elementos rectos y por lo tanto nos trabajamos en esta ecuación y generalmente pues simplemente con esta para calcular la magnitud y utilizaremos la regla de la mano derecha para determinar la dirección de la corriente que circula por un conductor recto. Eso es bien importante. Creo que en el libro aparece fuerza magnética debido a la corriente en un conductor recto. O sea, ahí nos dice recto de nada más. ¿Por qué? Porque no se quiere meter, como decía mi mamá, a camisa de 11 varas, ¿no? Algo muy complejo que se puede tratar en un curso más específico. Entonces esta es la teoría que vamos a utilizar hoy para resolver algunos ejemplos sobre la fuerza magnética que recibe un conductor. Vamos con nuestro ejemplo número 1. Este problema dice así. Un alambre de 2.8 metros de longitud conduce una corriente de 5 amperios en una región donde un campo magnético uniforme tiene una magnitud de 0.39 teslas. Calcule la magnitud de la fuerza magnética que se ejerce sobre el alambre si el ángulo formado por el campo magnético y la corriente es igual a 60 grados, 90 grados y 120 grados. Entonces, el problema me dice que tenemos un alambre de 2.8 metros de longitud. La longitud es de 2.8 metros. Tenemos una corriente, una intensidad de corriente de 5 amperios. Tenemos una región en la que la magnitud del campo magnético, B, es de 0.39 teslas. Calcule la magnitud de la fuerza magnética. Me piden la magnitud de la fuerza magnética. Como para diferenciarlo del vector, pues no le coloca la línea arriba, ¿no? Que se ejerce sobre el alambre si el ángulo formado por el campo magnético y la corriente es igual a, inciso A, el ángulo es de 60 grados. Inciso B, el ángulo es de 90 grados. E inciso C, y el inciso C, sí, el ángulo es de 120 grados. Entonces hagamos esto bien sencillo. ¿Por qué? Porque la fuerza magnética, según lo que definimos allá, la magnitud, se calcula simplemente como la intensidad de la corriente, la longitud del cable, el campo magnético y el seno del ángulo. Por lo tanto, para este caso, pues el problema se convierte en un problema simplemente de sustitución. La intensidad de la corriente es 5 amperios. La longitud 2.8 metros. El campo magnético, recuérdense que el campo magnético tiene unidades de teslas y los teslas son newtons sobre amperiómetro. Entonces, como este es newton sobre amperiómetro, esto es amperio y estos metros se cancelan y me sigue quedando newton, ¿verdad? Entonces funciona. 0.39 teslas, no, 0 por 0.39 y esto multiplicado por el seno de 60 grados. Asegurándonos que nuestra calculadora esté en grados. Entonces me queda que la fuerza magnética es de 4.73 newtons. Determinemos cuál es la fuerza magnética. Para este caso, pues simplemente otra vez, la intensidad de la corriente que sigue siendo la misma, la longitud sigue siendo la misma, el campo magnético sigue siendo lo mismo y lo único que está cambiando es el ángulo. Entonces aquí seno de 90, que es 1, y alcanzaríamos entonces el máximo valor de la fuerza magnética, que es de 5.46 newtons. Y por último, para este ejemplo, la fuerza magnética es lo mismo, únicamente que solo estamos cambiando el ángulo a 120 grados, lo que me vuelve a dar 4.73 newtons. Y ahí tenemos entonces las fuerzas magnéticas que se ejercen sobre ese conductor dependiendo del ángulo que esté formando la corriente que circula por él y el campo magnético. Un problema bastante sencillo y lo único que debíamos hacer era simplemente sustituir en la ecuación los datos que el problema me proporciona. Vamos con nuestro segundo ejemplo. Este segundo ejemplo dice así. En la figura 2932, el cubo tiene aristas de 40 centímetros. ¿Ven? El cubo tiene aristas de 40 centímetros. Este cubo de aquí, la arista, recuérdense que es la longitud de uno de sus lados, ¿verdad? A eso se le llama arista. Dice que tiene 40 centímetros. 4 segmentos rectos de alambre, AB, BC, CD y DA, AB, BC, CD y DA, vean, es la porción de alambre, forman una espira cerrada. Una espira se refiere a un perímetro cerrado, que forma una región en torno a él, que conduce a una corriente de 5 amperios en la dirección que se muestra. Vean, aquí está la dirección. En la dirección positiva del eje Y,
existe un campo magnético uniforme de magnitud de 0.02 teslas. Determine la magnitud y la dirección de la fuerza magnética que se ejerce sobre cada segmento. El problema quiere que determinemos, vean, cuál es la magnitud de la fuerza magnética en cada segmento. Entonces, en AB podemos determinarlo, en BC, en CD y en DA. Bueno, entonces empecemos por el tramo AB. Según lo que nosotros sabemos de la ecuación de la fuerza magnética, la fuerza se calcula como el producto de la intensidad de la corriente, la longitud del tramo, el campo magnético y el seno del ángulo. Para este caso particular, la intensidad de la corriente es la misma en cada tramo y lo que el problema me dice que son de 5 amperios. Entonces, 5 amperios. La longitud del tramo. Veamos cuál es la longitud del tramo AB. La longitud del tramo AB pues no es nada más que la longitud de la arista. Y el problema me dice que la arista tiene 40 centímetros de longitud. Por lo tanto, aquí me quedaría 40 centímetros. Como aquí tenemos 40 centímetros, ¿sí? Entonces, la arista del cubo tiene 40 centímetros, pues entonces a eso corresponde el tramo AB, ¿verdad? No estoy trabajando todo el tramo, solamente el tramo AB. El campo magnético, vamos a ver, el campo magnético tiene un valor de 0.02 teslas. Entonces, vamos a colocar aquí que el campo magnético es de 0.02 teslas. ¿Y cuál es el ángulo formado entre la dirección del campo magnético y la dirección de la corriente? Es ahí donde vamos a verificar. Se supone que el campo magnético apunta en la dirección positiva del eje Y, o sea que, pues al ser esto un vector, ¿no? Podemos moverlo donde querramos y entonces el campo magnético yo lo podría ubicar aquí. La idea sería, ¿cuál es el ángulo formado entre la dirección de la corriente y el campo magnético? Y nos damos cuenta que esto es equivalente a 180 grados. Por lo tanto, el ángulo formado entre el campo magnético y la dirección de la corriente es de 180 grados. Al ingresar datos a nuestra ecuación, la fuerza magnética sería entonces la intensidad, que son 5, por la longitud, que son 40, o sea 0.4, por el campo, la magnitud del campo magnético, que son 0.02 teslas, y multiplicado esto por el seno de 180 grados. Y esto me da 0. Por lo tanto, la fuerza magnética que soporta ese cable es 0. Es decir, no soporta fuerza magnética ese cable. No existe fuerza magnética allí debido a que las cargas se están moviendo de forma paralela al campo magnético. Las cargas internas al conductor se mueven de forma paralela al campo magnético. Allí terminamos el tramo AB. Vamos con el siguiente tramo, el tramo BC. Para el tramo BC, pues vamos a tener la misma corriente porque sigue siendo el mismo cable. Vamos a ver cuánto es la longitud. El campo magnético sigue siendo los 0.02 teslas. Y vamos a ver cuál es el ángulo formado entre el campo magnético y la dirección de la corriente. Entonces necesitamos dos elementos, el ángulo y la longitud. Veamos que el tramo BC corresponde nuevamente a la longitud de la arista del cubo. Por lo tanto, pues BC es la longitud de ese tramo, que corresponde nuevamente a 40 centímetros. Entonces aquí 0.4 metros. El ángulo, pues como dijimos, esto es un vector y lo podemos colocar como punto inicial en cualquier lado. Entonces lo voy a colocar aquí, que apuntando siempre en la misma dirección. Y necesito saber cuál es el ángulo formado entre el campo magnético y la dirección de la corriente. Y este resulta ser de 90 grados. Entonces aquí nuestro ángulo es de 90 grados. Por lo tanto, la fuerza magnética, que es corriente por longitud por campo por el seno del ángulo, simplemente sustituimos todos los datos, 5 por 0.4 por 0.02 multiplicado por el seno de 90. Uy, no, le puse más. Ahí está. Me da que la fuerza magnética de ese conductor es de 0.04 newtons. Ahí tendríamos entonces el valor de la fuerza magnética que soporta el tramo BC. Ahí vamos bien, ¿no? Vamos a cambiarle de color a esto para identificarlo bien. Vamos a trabajar ahora el tramo CD. Entonces coloquemos aquí el tramo CD. Para el tramo CD tenemos elementos iguales. La intensidad y la corriente siguen siendo 5 amperios. La longitud vamos a determinarla. El campo magnético sigue siendo 0.02 teslas.
Y el ángulo, pues vamos a ver cuánto es. Necesito determinar entonces la longitud del tramo y el ángulo. Para este caso, entonces, ya dijimos, el campo magnético apunta en esta dirección, el campo magnético apunta en esta dirección, la corriente apuntaría en esta dirección, que sigue la diagonal de una cara, ¿vean? La diagonal de una cara. Y como el campo magnético apunta en esta dirección, que es en la dirección de la arista, entonces el ángulo formado es de 45 grados, ¿verdad? Mientras que la longitud es, como dijimos, la diagonal de una de las caras. Si esto es 0.4 metros o 40 centímetros, si esto es 0.4 metros o 40 centímetros, aquí tenemos un triángulo rectángulo, y al determinar la hipotenusa nos damos cuenta de que esto es 0.4 por la raíz de 2 metros. Entonces, tenemos los datos. La longitud es de 0.4 por raíz de 2 metros y el ángulo es de 45 grados. Entonces, como antes, tenemos todos los elementos para simplemente reemplazar en nuestra ecuación. Corriente, longitud, campo, seno del ángulo. Corriente por longitud por campo por el seno del ángulo. Y esto me da una magnitud de 0.04 newtons. Sorprendente, ¿no? Vean que me dio exactamente el mismo valor de antes. ¿Por qué? Porque a pesar de que tenemos más longitud y por lo tanto el campo magnético ha disminuido, el ángulo formado entre el campo y la longitud del cable, la dirección de la corriente, ya no es 90 grados, que es donde se obtiene el máximo. Esa compensación entre mayor longitud pero menor ángulo hace que la fuerza magnética sea exactamente la misma que en el tramo anterior. Y el último tramo, que es el tramo de A, sí, tramo de A, igual que antes, la intensidad de la corriente sigue siendo de 5 amperios. La longitud, al ser la diagonal, vean, la diagonal de otra cara, sigue siendo la misma longitud que esta, ¿no? Entonces vamos a colocar aquí que la longitud es de 0.4 raíz de 2 metros. Esto es porque es un cubo. Si fuera una caja rectangular, por ejemplo, entonces cada diagonal podría medir diferente. Algunas serían iguales y otras serían diferentes. La magnitud del campo magnético sigue siendo el mismo, 0.02 teslas. Y el ángulo es lo que vamos a determinar ahorita. El campo magnético es este, ¿no? Vamos a ubicarlo por acá. Y como el campo magnético es este de aquí y la corriente circula en esta dirección, entonces notamos que el ángulo formado entre ellos pues es 90 grados, ¿se ve? Es perpendicular o son perpendiculares esos dos vectores. Entonces yo tengo aquí que esto es 90 grados. Por lo tanto, calculo el valor de la fuerza magnética en ese tramo de A. Otra vez como antes, simplemente sustituyendo en la ecuación. Corriente, longitud, campo, seno del ángulo. 5 por 0.4 por raíz de 2 multiplicado por 0.02 y multiplicado por el seno de 90 grados. Lo que me da un valor de 0.056 newtons. Ese es el valor de la fuerza magnética que soporta ese tramo. Vean que es el tramo que soporta la mayor cantidad de fuerza debido a todos los cables. Vean que el problema, vamos a ver, me pide en la dirección, determine la magnitud y la dirección de la fuerza magnética. Bueno, ahora necesitamos la dirección. Ya calculamos todas las magnitudes, pero ¿y la dirección? Y bueno, ¿y cómo le hacemos eso? Pues afortunadamente este no tiene dirección, pues sonamos. Ya está, fácil, ¿no? Para determinar la dirección vamos a utilizar la regla de la mano derecha. Vean, esto en la dirección de la corriente. Pongámosle aquí corriente, a pesar de que no es un vector, ¿no? Pero corriente. En la dirección de la corriente, la palma de nuestra mano apuntando en la dirección del campo y nuestro pulgar apuntará en la dirección de la fuerza magnética. En este caso, entonces, para el tramo BC, si ustedes hacen lo que yo les he mencionado, sus 4 dedos apuntando en la dirección de la corriente, la palma de la mano apuntando en la dirección del campo magnético, es decir, hacia arriba, entonces, pues yo creería que su mano derecha quedaría más o menos así. Vamos a ver si me sale. Si esta es la palma de su mano, apuntando hacia arriba, estos son sus 4 dedos apuntando en la dirección de la corriente, entonces su pulgar apuntaría en la dirección de la fuerza magnética. En este caso, la fuerza magnética apuntaría en la dirección del eje X negativo. Entonces, pues yo podría escribir el vector fuerza magnética de esta manera. El vector fuerza magnética apunta en la dirección negativa del eje X. Entonces pondríamos menos 0.04 y
newtons. Estamos indicando y la dirección negativa del eje X. El N menos es el negativo de la dirección y indicando de que estamos sobre el eje X. ¿Estamos? Lo mismo para ese tramo. Nuestra mano derecha y nuestros 4 dedos apuntando en la dirección de la corriente, la palma de la mano apuntando hacia arriba, y entonces, si ustedes lo hacen bien, se van a dar cuenta que su pulgar apunta en la dirección negativa del eje Z. Entonces, espero que lo logren hacer. La fuerza magnética en este caso la podría escribir como menos 0.04 K newtons, indicando entonces la forma vectorial hacia la dirección negativa del eje Z. Vamos con el último tramo. Aquí la dirección de la corriente hacia allá, la palma de nuestra mano hacia arriba. ¿Y dónde queda nuestro pulgar? Entonces, si lo hacemos, vamos a dibujar nuestra supermano otra vez. Creo que aquí quedaría la mano, vamos a ver si me sale, más o menos así. ¿Verdad? Siendo esta nuestra palma de la mano. Esta la palma de la mano apuntando hacia arriba, esta es la dirección del campo magnético y esta entonces sería la dirección de la fuerza magnética. Por lo tanto, la fuerza magnética estaría en una dirección entre el eje Z y el eje X, formando exactamente 45 grados de manera perpendicular. Entonces, pues podríamos decir, para poderle dar una dirección, ¿cómo la podemos dar aquí para que sea? Vamos a ver. Vamos a ponerla, vamos a describirla sobre el plano XZ o sobre el plano Y igual a 0. Y vamos a ubicar esto así. A 45 grados medido desde el eje X sobre el plano, ¿verdad? Sobre el plano. Ah, no es cierto, sobre el plano Y igual a 0.4, no, perdón, es cierto. Porque estamos a la altura de 0.4. Sobre el plano Y igual a 0.4 en un ángulo de 45 grados medido desde el eje X. Es decir, sobre el plano acá, 45 grados medido a 45 grados desde el eje X, que sería este eje, ¿no? Y así estaríamos dando la dirección entonces de la fuerza magnética. Se queda un poco más compleja porque ya no está dirigida a lo largo de uno de los ejes. Entonces tendríamos que darlo de esa manera. O descomponerla o calcular sus componentes y representarla de forma vectorial. Pero creo que allí pues más o menos damos la idea de cómo es la dirección de la corriente, de la fuerza magnética, perdón. Entonces así terminamos nuestro ejemplo número 2. Vamos con nuestro ejemplo número 3. Este problema dice problema de repaso. Y el problema me da la instrucción. Una varilla con 0.72 kilogramos de masa y un radio de 6 centímetros descansa sobre dos rieles paralelos. Vean la figura 29-29. Entonces vean, aquí tenemos la varilla circular, ¿bien?, en la que tenemos un radio de 6 centímetros y una masa de 0.72 kilogramos. Que están separados por un valor de 12 centímetros. Los rieles están separados una distancia de 12 centímetros. Y tiene una longitud L de 45 centímetros. Esta longitud de los rieles es de 45 centímetros. La varilla conduce una corriente I de 48 amperios en la dirección que se muestra. Vean, conduce. ¿Y cómo las conduce? Porque posiblemente, vean, por ejemplo, aquí podríamos conectarle una batería. Haciendo que esto tenga una diferencia de potencial y podamos hacer que circule la corriente a través de esta varilla. ¿Sí? Entonces aquí conduce una corriente de 48 amperios en la dirección que se muestra y rueda. Vean esta palabra importante, por favor. Y rueda, o sea, no va resbaladita, ahora está rodando. Y rueda por los rieles sin resbalar, elemento importante de algo que aprendimos en física 1. Sin resbalar, perpendicularmente a la varilla. Y a los rieles existe un campo magnético uniforme de magnitud de 0.24 teslas. Vean, aquí hacia abajo, ¿no? Si parte del reposo, ¿cuál será la rapidez de la varilla cuando se salga de los rieles? ¿A qué rapidez saldrá esta, no? Qué problema tan interesante, ¿no? Bueno, vamos a intentar hacerlo.
A ver, primero utilicemos la regla de la mano derecha para ver hacia dónde está la fuerza, porque según lo que dice aquí el problema, la fuerza tendría que estar en esta dirección. Pero vamos a comprobarlo. Nuestra mano derecha, vean, nuestra mano derecha, si ustedes son tan amables de ayudarme ahí donde se encuentren, sus 4 dedos apuntando en la dirección de la corriente. La palma de su mano hacia abajo, porque hacia allá va el vector. Entonces, si todo está bien, entonces yo creería que su mano derecha quedaría algo así. ¿Sí? Donde esta es la parte de arriba de su mano, el otro lado de la palma, digamos. Entonces, pues la palma de la mano está viendo hacia abajo, sus 4 dedos apuntan en la dirección de la corriente y entonces su pulgar apuntó hacia allá. Es decir, efectivamente la fuerza magnética apunta en esta dirección, haciendo de que esto se aplique una fuerza hacia afuera de los rieles, ¿no? Entonces, yo sé ahora, vamos a hacer aquí un dibujo, en donde vamos a colocar más o menos lo que estamos viendo, pero no de forma tridimensional. Pensemos que la varilla, entonces, está por aquí. Allí está la varilla. Según lo que sabemos ahorita, esta varilla soporta una fuerza magnética en esta dirección. Esta es la fuerza magnética. Algo importante que tenemos que tomar en cuenta y que vamos a recordar aquí es que esta va rodando. Y un objeto va a rodar, ¿sí? Un objeto va a rodar si tiene la combinación de un movimiento de traslación y un movimiento de rotación. Y otro elemento importante es que va sin resbalar. Sin resbalar significa que no se desliza y por lo tanto, si no hay deslizamiento, significa que aquí en el contacto existe la suficiente fuerza de fricción para que estos entonces, para que pueda existir el rodamiento. Elemento importante que aprendieron en física 1, ¿no? Un objeto va a rodar si no existe fricción. Bueno, no es cierto. Un objeto va a rodar si existe fricción. Si no existe fricción, entonces se va a deslizar. No habrá algo que le permita rodar. Pues también tendríamos la normal, ¿no? Y el peso de esta varilla, ¿no? Cilindro. Iba a ser un cilindro, pero es una varilla. Muy bien, terminemos entonces. Vamos a determinar cuál es el valor de esta fuerza magnética. Eso está bien fácil. ¿Por qué? Porque la fuerza magnética simplemente se calcula como la intensidad de la corriente, la longitud de la varilla, en este caso, ¿no? O el cable. La magnitud del campo magnético y el seno del ángulo formado entre la dirección de la corriente y el campo magnético. Y como afortunadamente, pues aquí está la dirección de la corriente y el campo magnético está aquí, pues el ángulo formado es de 90 grados. Entonces, en este caso, me quedaría aquí que la fuerza magnética, vamos a colocar los datos, ¿no? La intensidad de la corriente, pues no recuerdo, 20 amperios, no. 48 amperios, nada que ver que 20. 48 amperios. La longitud, 12 centímetros, no. Están separados por una distancia de 12 centímetros. Sí, la varilla tiene 12 centímetros, ¿vean? La longitud es de 12 centímetros. El campo magnético es de 0.24 teslas. 0.24 teslas. Y el ángulo, pues ya vimos que es de 90 grados. Entonces, en este caso me quedaría la intensidad de la corriente 48 multiplicado por 12 centímetros, 0.12, multiplicado por el campo magnético 0.24 por el seno de 90 grados. ¿Qué es seno de 90 seno? Entonces pudimos omitirlo. Pudimos haberlo omitido. Aquí me quedaría 1.3824 newtons. Es la fuerza que está haciendo de que esa varilla se mueva hacia la derecha en esta perspectiva, ¿no? Vamos a mover esto un poquito para acá. Y vamos a mover esto para arriba. Vamos a aprovechar el espacio porque si no nos va a caber cuando hagamos nuestro análisis. Ahí estamos. Ahí tenemos esto. Ahora, el problema necesita que determinemos cuál es la velocidad con la que esta varilla va a abandonar los rieles. Y ese movimiento se va a dar por la fuerza magnética que se está generando en ella. Entonces, pues determinemos aquí una sumatoria
de fuerzas horizontales y esta es igual a masa por aceleración. En esta ecuación tenemos el valor de la fuerza magnética que apunta hacia la derecha, pero la fuerza de fricción se opone al movimiento. Entonces esto es igual a masa por aceleración. Sin embargo, el problema no me proporciona ese coeficiente de fricción para poder determinar cuál es la fricción que existe en la varilla. Bueno, como no tenemos eso, yo no puedo determinar la fuerza de fricción porque no tengo el coeficiente. Y no tengo la aceleración, o sea que aquí se queda esta ecuación como una ecuación con dos incógnitas. La masa de la varilla sí la conozco. La fuerza de fricción la conozco y la aceleración no. Alguien me puede decir, pero ¿podemos expresar esto como normal, como por coeficiente? Sí, lo podríamos hacer, pero no tiene sentido porque no tenemos el coeficiente. Entonces estaríamos agregando otro término, pues mejor dejemos esto como nuestra incógnita. Aparte, como el problema me dice que es rueda, tengo que considerar tanto el movimiento de traslación como el movimiento de rotación. Por lo tanto, vamos a hacer aquí una sumatoria de momentos de torsión igual al producto de la inercia por la aceleración angular. En este caso, la torca, vamos a suponer un momento de rotación, un punto de rotación. Voy a suponer este punto de rotación, que vamos a llamar O, y entonces voy a hacer la sumatoria de momentos de torsión alrededor del punto O. Observemos que la fuerza de fricción, la fuerza magnética no le va a generar momento de torsión, la fuerza normal tampoco y el peso tampoco. Por lo tanto, la única que le está haciendo momento de torsión es la fuerza de fricción. Por lo tanto, aquí me quedaría que la fuerza de fricción multiplicado por el radio es igual al producto de la inercia, y la inercia, al ser una varilla, es simplemente un medio de la masa por su radio al cuadrado, multiplicado por la aceleración angular, que simplemente es la aceleración dividido el radio, porque estamos considerando el movimiento de rotación alrededor de su centro. Esto me permite entonces aquí cancelar este radio con este y a su vez este de aquí con este de por acá. Y me queda entonces aquí una ecuación que me define la fuerza de fricción. La fuerza de fricción sería la mitad de la masa por la aceleración. Entonces, si esta ecuación que nosotros tenemos por aquí la reemplazamos en esta de por acá, me quedaría entonces que la fuerza magnética menos la fuerza de fricción, que sería un medio de la masa por la aceleración, es igual a la masa por la aceleración. Lo que me dice ahora que la fuerza magnética estaría dada por 3 medios de la masa por la aceleración, al pasar esta cantidad al otro lado positiva. Ahí tenemos la expresión que me define la aceleración. Y ven entonces que la aceleración no es más que 2/3 de la fuerza magnética dividido la masa, ¿verdad? Ahí tenemos el valor de nuestra aceleración. Bueno, ¿y qué hay con eso? El problema, con eso no hemos determinado lo que el problema quiere, la velocidad. Pues no, pero como ya tenemos aquí el valor de la aceleración, conocemos la distancia que va a recorrer, que son 45 centímetros, si no estoy mal. Esta longitud de L. Vamos a ver, sí, 45 centímetros de largo son los rieles. 0.45 metros. Conocemos que parte del reposo, su velocidad inicial es 0, y queremos determinar cuál es la velocidad con la que va a abandonar los rieles. Esta aceleración ya la tengo como 2/3 de la fuerza magnética dividido la masa. Por lo tanto, puedo utilizar una ecuación de cinemática para poder determinar cuál va a ser esa velocidad final. Hay una ecuación que me dice que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el desplazamiento. En este caso, como la velocidad inicial es 0, yo puedo escribir aquí que la velocidad final sería la raíz cuadrada de 2 veces la aceleración multiplicada por el desplazamiento. Para este caso, entonces, esta velocidad final sería la raíz cuadrada de 2 por la aceleración, que es 2 veces la fuerza magnética, dividido 3 veces la masa de la varilla multiplicado por la distancia. Ingresemos datos porque tenemos todos estos datos. Vamos a ver, aquí me quedaría la raíz cuadrada de 2 por... ¿qué pasó aquí? 2 por la fuerza magnética, que nos salió de 1.3824, que la tengo todavía aquí arriba. Por 1.3824. Dividido 3 veces la masa. Y arriba, aquí no hemos utilizado el valor de la masa de 0.72 kilogramos. Vean, aquí está 0.72 kilogramos. Y a su vez, esto multiplicado por la distancia que va a recorrer la varilla, rodando, que son 45 centímetros. Por lo tanto, la velocidad final que tendría esa varilla al abandonar los rieles sería de 1.073 metros sobre segundo. Y así
terminamos entonces este ejemplo número 3, que requería que nosotros recordáramos bastantes elementos que hemos aprendido ya durante el transcurso de nuestros cursos de física, ¿no? Primero, que aprendiéramos o que tuviéramos a mano el movimiento de cinemático de un movimiento cinemático de traslación. Que recordáramos la dinámica de traslación y la dinámica de rotación. Hacer diagramas de cuerpo libre de cuerpos rígidos, eso también es bien importante. Y por supuesto las nuevas teorías que estamos aprendiendo ahorita, que es la corriente, la fuerza magnética debido a un conductor por el que circula la corriente. Entonces, pues por eso es que este problema se llama problema de repaso, porque tenemos que recordarnos de muchos elementos que ya hemos aprendido. Entonces, pues les voy a asignar un ejercicio para que puedan resolverlo muy parecido a este de que resolvimos. Muy parecido, no significa que sea igual. Tenemos que hacer un análisis muy parecido relativamente para poderlo resolver. Entonces también va a ser como un ejercicio de repaso. Hay que recordar muchos elementos que ustedes ya trabajan. Pues entonces esto sería todo en la clase del día de hoy. Una clase relativamente corta. Una clase pues muy interesante donde tenemos que recordar muchos elementos importantes, bueno, y que aparte no nos metimos a ideas más complejas como las integrales curvilíneas. Entonces ahora sí, les deseo un buen día, cuídense mucho y nos miraremos en nuestra siguiente sesión. Que estén bien. Audio Jungle.